No era niño, no era adolescente, no vamos a decir que era un adulto joven, sí, para mí esa edad es joven. Entonces, nuestro Señor estaba en una etapa ya de adultez y Él comienza su ministerio. La verdad bíblica nos enseña que el ministerio del Señor Jesús se caracterizó, dice, por su actividad constante en favor de los necesitados. A esto vino el Señor. Dice, él en alguna ocasión se lo dijo así a los que le escuchaban, que Él había venido a los que estaban enfermos, a los que necesitaban, a esos pecadores, porque dice, los enfermos son los que tienen necesidad de médico, los sanos no. Entonces Él vino a los necesitados. Y esta era la constante en la vida de nuestro Señor, el poder servir a otros. La verdad bíblica aplicada nos lleva entonces, dice, siguiendo el ejemplo del Señor Jesús, nuestra vida debe ser de constante servicio a favor de los que nos rodean para que le conozcan y alcancen salvación. Entonces, nosotros debemos ser ese reflejo, esa extensión del reino. Si se acuerdan, el primer pasaje que leíamos, el pasaje dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, el gobierno de Dios estaba lejos de la gente. La gente no quería entender esta necesidad de Dios, pero el Señor Jesús vino a dar este mensaje de que se arrepintieran porque el reino de los cielos, porque la presencia de Dios se había acercado a ellos. Entonces nosotros tenemos que ser, amados hermanos, esta extensión del reino y este reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pasar a la introducción. Hay este personaje que se menciona ahí, Merrill Tenney, era un maestro estadounidense de instituto. Él escribió algunos libros y escribió un libro titulado Nuestro Nuevo Testamento. Y en este libro él comienza a describir cómo era el mundo en este tiempo, cuando el Señor Jesucristo comenzaba su ministerio. Y uno de los párrafos de este libro dice que el mundo del primer siglo no era muy diferente al mundo del siglo XX. Vivían lado a lado ricos y pobres, virtuosos y criminales, libres y esclavos. Las condiciones sociales y económicas que prevalecían eran en muchos aspectos parecidas a nuestros días. Si nosotros pensamos y empezamos a analizar cómo es el mundo en la actualidad, pues seguramente a nosotros nos parece que este mundo es un mundo lleno de desigualdad. Hay gente que tiene exceso de dinero, hay gente que no tiene absolutamente nada de dinero, gente que está muriendo, países enteros en donde la gente no tiene alimento, en donde la gente no puede progresar. Y la situación política en muchos países se vive tan tensa, y ustedes saben todo lo que está aconteciendo en nuestros días, que quizá para nosotros pensar en una guerra decimos, es que ya no estamos en tiempos de guerra. Sin embargo, nuestro mundo, lo que estamos viviendo, nos dice todo lo contrario. La gente sigue en esa lucha, en ese estrés. Entonces, todo lo que se vivía antes, dice, no es diferente a lo que vivimos ahora. Ahora también la gente está en búsqueda de un Mesías, de alguien que tome el control. Y en aquel tiempo también. El área política estaba gobernada por los romanos, y el yugo que los romanos tenían, ese control que tenían, era de imposición en todos los aspectos económicos. Fiscalmente era severo. Entonces, cuando nosotros recordamos todo lo que se narra en los evangelios, nosotros vamos a recordar que se mencionan a varios personajes romanos que eran los que estaban a cargo, porque Roma tenía ese control político y la gente se sentía pues en esa opresión política.
La parte intelectual estaba dominada por los griegos con el helenismo. Y nosotros nos acordamos también que, por ejemplo, el Nuevo Testamento está escrito en griego, porque era lo que dominaba. Entonces, esta forma filosófica de pensar de los griegos, aunado a los diferentes movimientos que ellos buscaban solamente filosofar y filosofaban lo que no tenía que ver con Dios. Y la parte religiosa estaba dominada por los judíos. Sabemos que estaban los fariseos, que los fariseos estaban muy enfocados en la ley mosaica y en el cumplimiento exagerado de la ley, aunque ellos no podían cumplirla, pero se encargaban de estar recalcando a todos los demás el cumplimiento de la ley. También estaban los saduceos, que eran como los de la élite creyentes, pero que tenían que ver con las cuestiones políticas. Entonces, este conjunto de situaciones que se vivían hacía que la gente que realmente estaba en necesidad eran los que estaban más alejados, y a estos que estaban en el poder, al igual que ahora, no les importaba el corazón de las personas, no les importaba si estaban sufriendo, no les importaban sus necesidades espirituales, sus emociones, sus sentimientos. Estaban descuidados en todas esas áreas. Y la actividad de nuestro Señor Jesús, por eso fue tan importante y de tanto impacto para muchos, porque dice, por este motivo la actividad del Señor, el ministerio del Señor Jesús cobra mayor relevancia, pues atendió la parte esencial del hombre, el corazón. Cuán importante es, amados hermanos, el corazón del ser humano, nuestro corazón, el poder estar bien. No tan solo en las áreas políticas, en las áreas intelectuales, en el área económica, en el área religiosa, sino que nuestro corazón esté bien, esté en paz, que nuestro corazón también esté atendido. Y el texto que nosotros podemos ver a un lado en esta página dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Toda dolencia. Esto aplica también al dolor del corazón. Y si nosotros lo pensamos y decimos, bueno, el mundo antes no era tan diferente al de ahora, recuerda lo que sucede en este día, en estos tiempos. Hay gente. Ahora nosotros tenemos la ventaja del internet, ¿verdad? Con el internet nosotros nos damos cuenta de tantas cosas que están sucediendo, de tantas cosas que suceden a nuestro alrededor. Hay países en donde la presión social es tan grande, la competitividad es tan grande en estos países asiáticos que pues se ha puesto de moda en nuestra cultura. La observancia de la música de ellos, de la cultura, la moda de ellos, y también esto incluye el conocer cómo ellos están viviendo. Ellos están en esta parte tan estresante que de pronto la gente de este lado piensa, son perfectos, tienen piel perfecta, se ven muy bien, son tan guapos, son personas tan hermosas, y aquellas personas lo que están pensando es en suicidarse, porque no aguantan ya la presión que viven en sus países. Amados hermanos, el corazón del ser humano era tan importante y sigue siendo tan importante que en aquel tiempo nuestro Señor Jesucristo vino a la parte necesitada, a sanar no solo las enfermedades físicas, sino toda dolencia que había en el pueblo. Y en nuestros tiempos, amados hermanos, aún la gente sigue necesitando que sus corazones sean atendidos. Tanta gente que se suicida, tanta gente que cae en drogadicción,
Tanta gente que cae en tantos problemas sociales que después se convierten en problemas por todas las situaciones que estamos viviendo. Y para eso vino nuestro Señor Jesucristo, y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo también quiere que nosotros hagamos. Vamos al primer punto. Dice la predicación de Juan el Bautista. Vamos a leer, abra su Biblia para que no nos vayamos cansando. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer Mateo capítulo 3, verso 1 al 3, todos juntos. Mateo 3, versos 1 al 3. Dice la palabra de Dios: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Tomen asiento. Se dice que el Evangelio de Mateo es un evangelio que está destinado hacia el pueblo de Israel. Es el único que está escrito en hebreo para ellos. Y en este evangelio Mateo comienza a hablar acerca de un personaje que era muy singular, completamente diferente. Juan el Bautista, era llamado así el Bautista, se presenta ante la gente y salía al desierto para hablar. Pero Mateo dice que él solamente era esa voz que clamaba en el desierto. Y hace referencia a esa profecía que el pueblo de Israel conocía, que está en Isaías 43, que dice que es voz que clama en el desierto. Entonces Juan era solamente una voz. Pero como la gente tenía esa necesidad de escuchar, escuchaban tan atentamente también a la voz de Juan. Y Juan hacía el énfasis de quién era él y de quién era el Señor. Juan el Bautista en su predicación anunciaba que después de él venía alguien que era mayor, alguien mayor que él. Dice en el verso número 11: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él estaba preparando a la gente para que recibieran al verdadero Salvador. ¡Aleluya! Al que traía ese mensaje para los corazones necesitados. Y la predicación de Juan el Bautista era una predicación, hermanos, muy directa, muy dura. No hablaba delicadamente, él hablaba duro. Sin embargo, la gente tenía necesidad y la gente lo escuchaba. A lo mejor ahora a nosotros nos gusta que nos hablen más tranquilo, más suave, más lleno de amor y no nos gustan tanto los mensajes duros, ¿no? Sin embargo, Juan hablaba lo que tenía que hablar. Y el mismo Señor Jesús daba testimonio de que debajo de la tierra no había otro hombre como Juan, que nacido de mujer no había otro como Juan. Y Juan llevaba ese mensaje que le era ordenado llevar, el preparar el camino. Si nosotros vemos en Isaías, donde está la profecía, es Isaías 40. Dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Es decir, él iba mostrando ese camino, enderezando lo que estaba torcido. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová,
y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Él era esa voz, él era esa boca que tenía que enderezar todo lo que estaba torcido, todo lo que estaba mal en ese tiempo. Vimos al inicio cómo estaban las cosas. Entonces había gobernantes a quienes les molestaba esa predicación de Juan, y otros le temían porque sabían que la predicación de Juan iba al punto, directa. En nuestros tiempos también hay necesidad de decir las cosas como son. Las cosas que son verdad. Estamos en momentos críticos, amados hermanos. Todo lo que nosotros podemos ver que está sucediendo en nuestro mundo nos indica que las cosas, amados hermanos, están sucediendo frente a nuestros ojos, y la venida de nuestro Señor está tan cerca. Y a veces cuando nosotros escuchamos predicaciones, mensajes en YouTube, que es donde ayuda a extender la voz, a lo mejor ya hemos dejado de escuchar los temas que van al punto con lo que está sucediendo, y se enfocan más en situaciones de metafísica, de decir que el Señor, que si tú le das, Él vas a prosperar mucho, y se enfocan más en la prosperidad, porque la gente tiene necesidad económica, esto es verdad. Entonces, al haber necesidad, muchos se enfocan en la prosperidad y en decirte que comiences a declarar que te va a ir bien y que todo va a estar bien. Pero la palabra de Dios, la palabra viva, la palabra eficaz, la que necesitamos también escuchar, está aquí descrita. Y en esa necesidad que tiene el ser humano de escuchar, es que Juan el Bautista era diferente y singular como predicador. Y él estaba preparando ese camino. Y él reconocía que después de él venía el Señor Jesús para continuar el trabajo. Voy a pasar al siguiente punto: el bautismo del Señor Jesús. Después de Juan tenía que continuar el Señor Jesús con su ministerio. Juan estaba preparándolos para que cuando llegara el Señor, la gente tuviera esa necesidad y ese hambre de escuchar a nuestro Señor. El bautismo del Señor Jesús lo encontramos en Mateo capítulo 3, versos 13 al 15. Dice la palabra de Dios: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Veníamos viendo que Juan reconocía al Señor Jesús, y que aunque Jesús daba testimonio de que no había otro como Juan en la tierra, Juan sabía que era inferior al Señor Jesús. Juan se reconocía a él con humildad. Y en este relato Mateo nos presenta esa escena de cómo van sucediendo las cosas en el río Jordán, que era donde bautizaba Juan, y llega el Señor para ser bautizado. También el Señor con humildad, porque el Señor no llegó con la prepotencia de ¿quién es ese Juan como para que me bautice o me toque a mí? Él llegó con humildad y en obediencia, sabiendo que era necesario cumplir con este requisito, porque era parte de la obediencia. Entonces Juan estaba presentando esa oposición, porque estaba en su reconocimiento de quién era Jesús y en su parte de humildad. Sin embargo, el Señor Jesús le da la respuesta: deja ahora,
porque os conviene que cumplamos toda justicia. Dice, y entonces le dejó. El Señor Jesús estaba en ese cumplimiento, porque Él, dice, no vino a abrogar las cosas, a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y Él estaba nuevamente aquí manifestando esa obediencia. Y vamos a ver lo que dice el verso 16 y 17. Dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí nuestro Señor estaba siendo respaldado completamente por el Espíritu Santo, por el Padre, ante lo que iba a suceder. Si se fija, nuestro Señor, antes de comenzar con su servicio, fue bautizado, ¿verdad? Fue bautizado en agua, cumpliendo la obediencia. Y en ese momento llega el Espíritu Santo sobre él. Y esto es lo que sucede cuando también él está en esa obediencia de servir al Padre y de servir a la gente. Y el testimonio dice, descendió del cielo el Espíritu de Dios, que fue en forma de paloma, dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces también estaba el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, descendiendo sobre él. Y fíjese, hermano, que esta parte es bien importante, ¿eh? ¿Qué fue lo que el Señor Jesús le dijo a los discípulos que hicieran? Él les dio una gran comisión, ¿verdad? Pero después de que el Señor Jesús se iba, Él les dijo que se esperaran y que esperaran ¿qué? La promesa del Espíritu Santo. Era necesaria para ellos, para que ellos pudieran cumplir con el trabajo que les era encomendado. El Señor fue bautizado y descendió sobre él el Espíritu Santo para que también él pudiera cumplir. Y amados hermanos, nosotros vemos aquí un reflejo de lo que después el Señor también les dice a ellos. Es decir, amados hermanos, que es importante y necesario que nosotros tengamos, para que nosotros podamos cumplir, para que nosotros podamos servir a nuestro Señor de la mejor manera, nosotros también tenemos que ser llenos de la presencia de nuestro Señor. ¿Cómo vamos nosotros a poder? Si no está en nosotros. Y el bautismo de nuestro Señor nos representa lo importante y nos da a entender la necesidad de que nosotros también seamos obedientes. Obedecer a Dios, este paso, los que ya hemos sido bautizados, sabemos que es un paso que delante de todas las personas nosotros estamos obedeciendo a nuestro Dios y manifestando que ahora el Señor Jesús es el dueño de nuestras vidas, es el que gobierna nuestras vidas, que ahora nuestro viejo hombre queda sepultado en las aguas y damos paso a un nuevo hombre, una persona diferente, que sí es cierto que no es perfecto, pero que estamos en esa lucha y en esa búsqueda constante de alcanzar. El nuevo hombre es el que tiene que resurgir y el que tiene que manifestarse, para que entonces nosotros podamos cumplir. Y amados hermanos, en este proceso que nosotros tenemos que llevar como hijos de Dios, que hemos decidido aceptar a nuestro Señor Jesucristo, que hemos decidido obedecer a nuestro Dios,
van a seguir sucediendo cosas que son necesarias que sucedan, pero nosotros tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Él fue bautizado, Él fue lleno también con el Espíritu. Y el siguiente punto nos habla acerca de que también Él fue tentado. Él también tuvo procesos. Los procesos, amados hermanos, son necesarios en la vida porque son los que nos ayudan a crecer. Vamos a leer Mateo capítulo 4, verso 1. Ahora sí, acompáñenme para que no se canse. Mateo 4, 1. Todos juntos dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Dice nuestro estudio que la tentación del Señor Jesús, dice, no fue fortuita, no fue al azar, no fue algo que sucediera por casualidad, sino que ya estaba planeada por el Padre. ¿Cómo es que ya estaba planeado por el Padre? Dice, todo era parte del proceso de preparación para el inicio de sus actividades. Dice en el libro de Hebreos, que es un libro que nos habla mucho acerca de, nos habla un capítulo acerca de estos procesos, y dice que a la verdad ningún proceso es causa de gozo. A nadie le da gusto meterse en problemas, ¿verdad? No nos da gusto estar en situaciones difíciles, en problemas complicadas. No nos da ese gusto. ¿Por qué? Porque nos duele, porque nos lastiman, muchas situaciones que pueden suceder. Sin embargo, amados hermanos, esto nos va preparando. Porque nosotros como creyentes vemos la mano de nuestro Dios manifestarse, el poder de nuestro Dios manifestarse en nuestras, como decía el apóstol Pablo, en nuestras debilidades, en nuestros problemas. ¿Cómo va usted a experimentar que Dios sana si nunca se ha enfermado? ¿Cómo puede usted decirle a otro que Dios sana si usted nunca ha experimentado el poder sanador de nuestro Dios? Amados hermanos, nuestro Señor también fue tentado. Esta tentación dice, aun cuando la tentación del Señor Jesús estaba prevista por el Padre, no fue Él quien le tentó, sino el diablo. O sea, era necesario que el Señor pasara por el proceso, pero en esta tentación, si usted se acuerda del pasaje del relato, se le presenta 3 situaciones al Señor. Él estaba en un ayuno de 40 días. Probablemente su cuerpo, porque era humano, sintió hambre. Nosotros tenemos hambre como a las 4 horas, 5 horas de que comimos, ¿no? Luego así, imagínense, 40 días. Entonces llega el enemigo y le comienza a tentar. A veces nosotros no podemos tal vez dimensionar cómo trabaja el enemigo. Pero, amados hermanos, nosotros a lo mejor no podemos ver a los lados si hay alguien que nos observa, si hay alguien que nos dice algo. Usted no puede ver si aquí al lado mío hay algún espíritu, ¿verdad? No lo podemos ver, no puede ver si hay detrás de mí algo, si hay al lado mío algo. No lo puede ver. Ahora, sea lo que sea ángel o sea otra cosa, no podemos verlo. Sin embargo, hay veces, ¿no le ha pasado que de pronto usted está pensando en algo y a veces hasta nos asustamos y decimos, ay no, Padre, ¿cómo estoy pensando estas cosas? ¿De dónde vienen esos pensamientos? ¿De nosotros mismos?
¿O de dónde surgen ciertos pensamientos? ¿Dónde es el punto en que el ser humano es incitado a situaciones tan complicadas, incluso al suicidio y a la muerte? ¿En qué punto el propio ser humano piensa en dañarse a sí mismo? Estando ahí, el Señor vienen esos pensamientos y dice, si tú eres hijo de Dios, tienes poder, si tú eres hijo de Dios, pues convierte esa piedra en pan y come. Sin embargo, el Señor entendió que ese momento era la voz del enemigo, tratando de sacarlo de lo que él ya tenía previsto, de lo que él ya espiritualmente había programado, de esa búsqueda de Dios. También fue tentado en cuanto a la fama, en cuanto a la riqueza. Y es bien complicado. Usted ha visto, por ejemplo, personajes que para nosotros luego consideramos importantes, como cantantes cristianos que son de pronto muy conocidos y se vuelven muy famosos, o predicadores que de pronto son muy ensalzados, son muy alabados, son muy reconocidos y todo el mundo quiere escucharlos. Diferentes predicadores, porque Dios los usa y de pronto empieza el boom. Y ya entre todos los cristianos, sí, vamos a escuchar, o vamos a ir a tal lugar, a la Arena México, a escuchar a Juan Carlos Harrigan, porque va a haber muchas sanidades, y ese es el siervo de Dios. Y nos emocionamos. Y era lo que el Señor Jesús estaba rechazando en ese momento. La fama, la gloria, a él no le interesaba. Incluso también en esos pensamientos y en esa tentación fue el arrójate, aviéntate de este pináculo, aviéntate. Pues si tú eres hijo de Dios, pon a prueba, pues órale. Que vengan los ángeles, no que sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Yo no puedo aquí también en mi mente el vislumbrar el momento, cómo sucedían las cosas, pero cómo el Señor estaba siendo tentado. Y aquí en esta parte me hace pensar cuando los niños ven o veían las caricaturas de Superman y de los superhéroes, y los niños trataban de imitar lo que hacía el superhéroe y tener el superpoder, ¿no? Y aventarse y volar. Y quizá era la parte esa de, mira, tú puedes, tú eres poderoso porque eres hijo de Dios, ¿no que eres hijo de Dios? Entonces era la parte del poder. El ser humano también se ve atraído hacia esas cosas, hacia los poderes, hacia lo místico, hacia cosas que ni siquiera podemos entender, pero el ser humano se ve atraído. Y en esta tentación que nuestro Señor Jesús tenía, era porque en él estaba las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y era necesario que esas tentaciones también ocurrieran en su vida y que él pudiera vencer. Esos procesos eran los que hacían que nuestro Señor fuera preparado para su ministerio. Y a mí me sorprende la forma en que el Señor en esa batalla respondía. Y Él respondía con la palabra. Él respondía con la palabra. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y escrito está, así como el enemigo le decía como un texto. Pues no está escrito que a sus ángeles mandará. Y Él también le decía, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Él respondía con la palabra. Amado hermano, la palabra de Dios nos llena y es la que nos ayuda en estos momentos de batalla, en estos momentos de proceso.
porque entonces viene a nuestra mente ese pasaje, esa promesa que nos levanta, que nos anima, que nos ayuda a seguir. Sea cual sea la tentación, sea cual sea la prueba, que es parte de nuestro proceso de crecimiento, de nuestro proceso de confianza en el Señor, de experimentar todo lo que es Dios en nuestras vidas, para que entonces, amados hermanos, nosotros podamos ir con los demás también con esa certeza de que Dios hace las cosas, de que Dios cumple las cosas. De que yo pueda decir, no te preocupes, amado hermano, yo sé que te duele. Yo sé que esa enfermedad que estás padeciendo es difícil, pero sé que el Señor tiene poder y sé que el Señor obra con milagros. Yo sé que tu prueba es difícil, sé que te sientes triste, pero el Señor es poderoso para consolarnos y para levantarnos, para animarnos, porque para eso vino Jesucristo, amados hermanos. Para eso vino nuestro Señor. Y es hermoso, amados hermanos, cuando nosotros podemos disfrutar todo lo que nuestro Señor puede hacer en nuestras vidas. A veces hay quienes piensan que si sufres es porque algo estás haciendo mal. Incluso los apóstoles lo pensaban y le decían al Señor Jesús cuando vieron a alguien enfermo, ¿quién pecó, este o sus padres para que esté así? Y la respuesta fue, es para que el poder de Dios se manifieste. El poder de Dios es necesario, amados hermanos, que se manifieste primero en nuestras vidas para que entonces nosotros podamos reflejar y manifestar lo que Dios puede hacer. No solo palabras vacías, sino hechos que suceden en nuestra vida, que nosotros podemos experimentar. El siguiente, antes de que pasemos, vamos a hacer unas lecturas. Quiero que me ayuden, por favor. Epístola a los Hebreos. Yo le voy a pedir a alguno de ustedes que me ayude. Hermana Silvia, ¿me puedes ayudar a leer Hebreos 2:17? Hermana Lucy, ¿me puedes ayudar a leer Hebreos 4:15? Hermana Ricarda, ¿me puede ayudar a leer Filipenses 2:6-8? Hermana Silvia, Hebreos 2:17. Su naturaleza humana y semejante a nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel. Él tenía que ser como nosotros. Siguiente lectura, Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Él fue igual que nosotros, tentado en todas las cosas como nosotros. Padeció las mismas situaciones que nosotros, porque dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de lo que nosotros estamos pasando, porque Él también lo pasó, Él también lo sintió. Él fue también tentado con las mismas debilidades, para que entonces Él pudiera vencer, dice, sin pecado. Y este es nuestro sumo sacerdote. Filipenses 2:6-8. Gracias, hermana. Hecho semejante a los hombres y estaba en la condición de hombre, y Él fue obediente hasta la muerte. Y con esa muerte, amados hermanos, trajo la victoria para nosotros.
pero igual en su naturaleza humana, Él tuvo que padecer lo mismo que ahora nosotros estamos padeciendo o que nosotros tendremos todavía que padecer. Y esta es la victoria que trajo nuestro Señor para todos nosotros, para todo el que puede creer. Y mire, amados hermanos, sí, hermana. Amén. Fue perfeccionado a través de todas las situaciones que tuvo que vivir. Hay esas ilustraciones, ¿se acuerda de la ilustración de cómo es el diamante? El diamante cuando está en bruto es así como en la forma de carbón y tiene que ser sometido y presionado así fuertemente y en fuego para que pueda surgir la belleza, para que pueda surgir ese brillo. Y cuando nosotros somos sometidos, pues como dice Hebreos, a ninguno nos gusta, pero es parte de lo que nos va a ayudar a crecer, nos va a ayudar a avanzar. Y en estos procesos hay veces que la gente no soporta, pero nosotros leímos que Él venció para que nosotros también podamos ser vencedores, que Él padeció todo para traer esa victoria a nosotros y que nosotros podamos salir adelante. Y en este ministerio, vamos a continuar. Dice, el comienzo del ministerio de Jesús se encuentra en Mateo 4, del 12 al 17, le doy lectura. Dice, verso 12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, amados hermanos, nuestro Señor Jesús regresa hacia Capernaum, que es una ciudad marítima, dice que estaba en la región de Zabulón y de Neftalí, y ahí es donde Él comienza a cumplir con su ministerio. Y se hace mención, aquí Mateo hace mención de la profecía de Isaías, donde dice, luz, el pueblo que estaba sentado en tinieblas, luz resplandeció sobre ellos. Y el lugar del centro de la actividad del Señor, donde Él comienza su ministerio, es aquí, en esta región. Y donde Él comienza a hacer estos milagros, Él comienza a hablar y a predicar y a decir, leímos, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta era su predicación, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Al inicio mencionábamos que el reino de Dios estaba lejos de nosotros, porque cuando los seres humanos pecamos, cuando el ser humano pecó delante de nuestro Dios, fuimos separados de esa relación íntima que el ser humano tenía con Dios. Cuando Dios hizo a Adán, Dios se pasaba por el huerto y platicaba con él. Y Dios deseaba esa relación. Dios siempre buscaba al ser humano para esa relación. Dios iba y platicaba con Adán
Dios fue y buscó a Abraham, Dios fue también para hablar con Noé, Dios le indicó a Noé lo que tenía que hacer y siempre Dios estaba en busca de esa relación con el ser humano, pero ahí se quebró esa división, entonces estábamos lejos del reino de Dios, pero la predicación que nuestro Señor Jesús vino a traer es: arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado, porque Él estaba ahí. El reino de los cielos se había acercado y ahora el ser humano tenía esa oportunidad. Y en este capítulo nosotros vamos a ver cómo se desarrolla el llamamiento. Jesús llama a Simón, dice llamado Pedro y Andrés. Y voy a darle lectura a este verso porque llamó mi atención esta parte. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¡Aleluya! Ellos ya eran pescadores. Y de lo que ellos ya eran, les dijo: mira, ahora vas a hacer algo mejor, ahora vas a pescar hombres. Esa necesidad de ahora ve a los hombres, a los que necesitan. También llamó a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan su hermano, que también estaban trabajando con la red, para que también fueran pescadores de hombres. La actividad, dice, del Señor fue enseñar, predicar el evangelio del reino y sanar toda enfermedad. Y al inicio hablábamos acerca de este pasaje que está en el verso 23. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El pueblo, amados hermanos, tenía esa necesidad en su corazón. Ellos estaban en esa espera de alguien que los libertara. Quizá algunos fueron decepcionados porque tal vez esperaban un guerrillero, alguien político, alguien que se sublevara, alguien que los salvara de la situación que estaban viviendo tan tensa con el pueblo romano. Sin embargo, no entendían que nuestro Señor había venido para que esos corazones que estaban lejos, que estaban apartados de Dios, pudieran tener y pudiéramos también nosotros tener esa reconexión nuevamente con el reino de Dios y que pudiéramos nuevamente tener esa comunión con nuestro Padre y volver nuevamente a nuestro Señor. Y que los corazones que estaban dolidos, que estaban afligidos, pudieran volver nuevamente a nuestro Dios. Y es hermoso, amados hermanos, que nosotros podamos entender por completo la obra de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Que nuestro Señor vino, amados hermanos, no solamente para atender una área de nuestra vida, sino que al Señor le interesan todas las áreas de nuestra vida. Y por eso dice: sanar toda enfermedad y toda dolencia. Yo sí creo que a Dios le importa todo de mí. Y usted debe de creer que a Él le importa todo de usted. Todo. Que Él se interesa en todo. Y cuando nosotros, amados hermanos, comprendemos que Él se interesa en todo lo de nuestra vida y nosotros podemos traerle a Él todo lo que pensamos, lo que sentimos, lo que somos, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras cargas, nuestros sentimientos, lo que nos molesta, lo que nos frustra, lo que nos duele, todo. Porque Él quiere todo, esa integridad en nuestras vidas, una totalidad que nos ayude, amados hermanos, para que nosotros podamos estar bien, manifestando que realmente el reino de los cielos se ha acercado, que nosotros somos esa extensión del reino de Dios.
dice la enseñanza que es un error pensar que el relato del Evangelio, o el relato de los Evangelios, pero en este caso del Evangelio según San Mateo, pertenece al pasado y que solamente es un relato, que ya no importa y que quedó atrás. Dice, si consideramos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, entonces Él sigue atendiendo a las almas necesitadas, dando vida y esperanza al hombre perdido. Él, amados hermanos, sigue fluyendo para todos los que necesitan. No tan solo para nosotros, sino todos los que necesitan. Yo necesito del Señor. Y yo creo que aquí usted también necesita de nuestro Señor. ¿Quién puede decir, yo no necesito? Yo no tengo problemas, yo no tengo dolores, yo no tengo enfermedades, yo estoy súper bien y no necesito nada. Todos necesitamos de esa obra de nuestro Señor en nuestras vidas. Le necesitamos, amados hermanos. Este mundo lleno de injusticias, lleno de maldad, lleno de ansiedad, lleno de violencia. Este mundo que está cubierto de obscuridad necesita que la luz resplandezca, tal como lo decía la profecía. El pueblo que andaba en tinieblas, luz resplandeció sobre ellos. Y esa luz es la luz de nuestro Señor Jesucristo, que aún sigue, amados hermanos, alumbrando las tinieblas, que aún sigue alumbrando nuestras tinieblas. Nosotros necesitamos ser iluminados y poder ser ese reflejo también de la luz de nuestro Señor Jesucristo. Porque hay mucha necesidad en este mundo. Hay mucha gente que necesita, amados hermanos. Y quizá nosotros no lo podemos entender, pero en esta semana me hablaba una amiga, ella es recién convertida al Evangelio, tiene poco tiempo, no recuerdo cuánto tiempo me dijo, pero no lleva pues desde su infancia, no, sino lleva algunos años. Ella era compañera mía en la secundaria y después nos reencontramos por las redes sociales, porque también las redes sirven para eso. Y ella me decía que ahora ella también ya era cristiana y está pasando por unas pruebas. Ella tiene un negocio, pero al parecer las cosas no están saliendo bien. Y ella me decía, amiga, dice, yo soy sola, yo soy mamá, yo soy papá, no hay una mano que me levante, y si yo me caigo, dice, no hay quien me levante. Dice, no sé si me entiendes, solo necesito hablar, necesito que me escuches. Y yo me dolía con ella, porque ella me decía, me siento mal, me siento triste. Dice, quisiera tomar y olvidarme de todo lo que está pasando, como si fuera un sueño. Y yo decía, Señor, no lo permitas. Yo sé que ella es nueva en el camino y que todos somos sometidos a las pruebas, todos, pero hay quienes no resisten. Y yo le decía, por más difícil que parezca, confía en Dios. Él siempre da la salida. Hay promesa de que juntamente con la prueba Él nos dará la salida, de que podemos seguir adelante. Y amados hermanos, hay gente que necesita escuchar a nuestro Dios a través de ti. Necesita ver a nuestro Dios a través de nosotros. Algunos solo quieren ser escuchados, algunos solamente quieren hablar, quieren que escuches sus problemas, algunos necesitan que ores por ellos, algunos necesitan que vayas donde están ellos. Nuestro Señor Jesucristo, amado hermano, aún tiene ese poder para alcanzar y para seguirse manifestando. Es necesario, amados hermanos, que nosotros
también mostremos a nuestro Señor. Todos estos relatos de la vida de nuestro Señor Jesucristo deben seguir siendo manifestados, porque no son solo historias, no son solo cuentos, sino que tiene que ser algo que sea vívido en nuestras vidas. Que nosotros podamos decir, mira, yo sé que te duele la enfermedad, pero hay poder en la sangre de Cristo Jesús aún para que tú seas sanado. Yo sé que tus problemas son grandes y que te duelen y que no encuentras la salida, pero hay poder en nuestro Señor para que esos problemas también puedan ser superados, para que cualquier prueba, cualquier lucha, y nosotros, amados hermanos, tenemos que acercarnos también a los que necesitan y poderles manifestar lo que hace nuestro Dios. Dice este texto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es necesario, amado hermano, que si tú también estás pasando por un proceso, aquí está nuestro Señor, para que tú también seas levantado y seas sostenido por nuestro Dios. Y dice este último texto, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Nosotros tenemos que ser el reflejo de nuestro Señor. El mundo está necesitando ver a nuestro Dios en nosotros. Amado hermano, aquí estamos y aquí está nuestro Señor. Si tú tienes problemas, aquí está el Señor. Si tú pasas por pruebas, aquí está el Señor. Si tú no has experimentado el poder de Dios en tu vida, aquí está el Señor para que tú puedas ser ese reflejo, para que juntos, amados hermanos, podamos llevar a los demás y manifestar quién es el Dios de poder, que nuestro Señor Jesucristo tiene poder y que su poder no ha menguado, que Él sigue preocupado por cada uno de nosotros, que Él sigue necesitando que nosotros nos acerquemos a Él. Porque somos nosotros quienes le necesitamos. Yo le necesito a Él. Él no necesita de mí, yo le necesito a Él. Y hay mucha gente que le necesita. Y nosotros, amados hermanos, tenemos la oportunidad de también manifestar a los demás que nuestro Dios está con nosotros. Bendito Dios maravilloso.